Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor ministro, por su comparecencia de hoy, absolutamente obligada, por otro lado, dada la gravedad de los hechos que se analizan. 11 vidas al menos truncadas, posiblemente 15, que merecen nuestro respeto nuestro recuerdo y máximo respeto, y la falta total de explicaciones hasta el día de hoy, en el que, con el truco del estudiante avispado, habla usted mucho de lo que le interesa y menos de lo que se pregunta. Usted nos ha ilustrado con mucho atestado y teorías generales migratorias y de fronteras, pero menos con explicaciones sobre lo que realmente hoy interesa. Pero voy a mi intervención, que articulo en torno a 3 elementos. 1, la crónica de un suceso anunciado. 2, un Ministerio del Interior al borde de un ataque de nervios mediático. 3, responsabilidades políticas que deben asumirse por activa y por pasiva. La crónica de un suceso anunciado. El secretario de Estado de Seguridad, en su comparecencia en esta misma comisión el pasado 18 de junio, al respecto de los hechos que estaban produciéndose en la frontera de Melilla, reconocía que los mismos son un reto no solo para las fuerzas y cuerpos de seguridad españolas, sino también para las autoridades marroquíes, cuyo despliegue militar alrededor del perímetro fronterizo se ve en ocasiones desbordado por el número de inmigrantes asaltantes. Reconocía también la violencia que estaban adquiriendo estos hechos. Para él, la inmigración debe ser un fenómeno regulado y reglado, que fomente el respeto a los derechos de los inmigrantes y que impida una inmigración desordenada. Consciente de ello, estableció un reto de particular importancia: reforzar la seguridad de las fronteras que sufren más de cerca la presión migratoria, es decir, Ceuta y Melilla. El Ministerio del Interior, por tanto, era consciente de que hechos tan graves como los que se produjeron en la madrugada del día 6 de este mes podían producirse. Lo que tiene que aclararnos hoy, señor ministro, es qué medidas tomaron para tratar de evitarlos. Parto de que su ministerio tendrá elaborado un protocolo de actuación para hacer frente a emergencias como las que se produjeron en la madrugada del mencionado día. Dicho protocolo contemplará las medidas que se tomaron para hacer frente a la primera avalancha en el paso de Biúz, también las que se llevaron a cabo en el paso del Tarajal, cuando se produce el segundo intento de asalto, ya que las fuerzas de seguridad, además de asegurarlo, lo cerraron media hora. Lo que me gustaría saber es qué plan de contingencia tienen establecido, con qué medidas concretas, para asegurar la frontera desde este último paso al extremo del espigón fronterizo, es decir, desde el Tarajal al extremo del espigón que sirve de frontera. ¿Qué medidas concretas tienen establecidas y cuáles se llevaron realmente a cabo? Es muy importante para nosotros que nos aclare con todo detalle estos últimos extremos. Necesitamos saber, además, cuál es el número de efectivos que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tenían desplegadas ese día y a esas horas en el perímetro fronterizo de Ceuta. Si los mismos conocían dicho plan de contingencia y si se les había formado convenientemente para llevarlo a cabo. Se lo pregunto porque no me gustaría que nos encontráramos con la sorpresa de repetir de nuevo el argumento de Gabriel García Márquez en Crónica de una muerte anunciada. Todo el Ministerio sabía lo que podía pasar y nadie hizo nada por evitarlo. Un Ministerio del Interior al borde de un ataque de nervios mediático. El Ministerio que dirige muestra unos responsables más obsesionados por la comunicación y la relación con los medios que por las gestiones adecuadas para resolver los graves problemas a los que tiene que hacer frente. Le recuerdo que hace pocas fechas ha tenido usted que cesar a su director de comunicación por adelantar una operación contra ETA antes de que se llevara a cabo por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con grave quebranto para la eficacia de la misma. No es el único caso, ni mucho menos. La pasada semana, por ejemplo, el subdelegado del Gobierno en Pontevedra dio una rueda de prensa con una serie de informaciones acerca de la detención de 3 personas presuntamente relacionadas con la muerte violenta de un anciano. Antes de ayer, la Junta de Jueces de Pontevedra emitió un manifiesto en relación con la misma. La información dada sobre unas diligencias que todavía no terminaron pueden afectar a la propia investigación, determinando la pérdida de fuentes de prueba o de indicios relevantes para la misma. O consideramos extremadamente imprudente revelar el contenido de unas diligencias judiciales mientras éstas aún están siendo desarrolladas y sin comunicación alguna de los responsables judiciales. Sobre los sucesos que hoy tratamos, entre las 9 de la mañana del jueves 6 de febrero y las últimas horas de este mismo día, dieron ustedes 3 versiones oficiales diferentes sobre el incidente.
de los guardias españoles no tuvieron ningún contacto con los inmigrantes y han conocido los datos de las muertes y los detalles de lo ocurrido a través de contactos con el lado marroquí, pasaron a reconocer que sí hubo algún contacto, ya que los inmigrantes han tirado piedras contra todo lo que han pillado y, posteriormente, que incluso se llegó a utilizar material antidisturbios, aunque solo en el primer intento de entrada por tierra. En el colmo de los despropósitos, desde la Dirección General de la Guardia Civil, hace 3 días, se difunde un vídeo pretendidamente aclaratorio que acaba revelándose como un montaje de la grabación de las cámaras de seguridad de la frontera de Ceuta, con saltos de la noche al día y con imágenes que solo confirman lo que ya se sabía, como bien demostraron las informaciones del diario.es. Con él, lo único que consiguió es dar sensación de opacidad, erosionando la buena imagen que este Instituto de la Guardia Civil tiene entre los españoles. Esta peculiar política de comunicación de su departamento, al estilo de con faldas y a lo loco, es decir, nadie es perfecto, adquirió su cénit con la intervención del director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, en las que da la sensación de denostar a las ONGs, además de amenazarlas con presentar una querella criminal a través de la Fiscalía General del Estado contra todos los que, a su juicio, han injuriado en los últimos días a los agentes de Ceuta. Como los viejos caciques rurales, aplica el principio de más vale meter miedo cuando no tienen vergüenza en criticarnos. Pero lo más grave de todo esto es el intento sistemático del máximo responsable de la Guardia Civil por ocultar su incompetencia detrás del benemérito cuerpo. Para nosotros, el loable trabajo que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y especialmente en este caso la Guardia Civil, custodiando diariamente la frontera en Ceuta y Melilla, enfrentándose con profesionalidad y humanidad a los problemas que provoca la gestión de las mismas, en ocasiones con escasos medios personales y materiales, no se extiende a sus responsables políticos más directos. Si en este caso las medidas que se llevaron a cabo se adecuaron o no a la legalidad, no es a nosotros a quien corresponde evaluarlo, ya que se ha judicializado el tema. Serán los tribunales los que digan si a ese respecto se actuó o no correctamente. Al Ministerio le pedimos que colabore con las instancias judiciales con la mayor celeridad, transparencia y sin reticencia alguna. A nosotros, hoy aquí nos corresponde exigirle responsabilidades políticas y ahí voy. No puedo más que reafirmarme en mi creencia de que su Gobierno merece un suspenso en materia de inmigración. Le escucho a usted, señor ministro, decir que en ocasiones no se cumple la ley, lo dijo. Al mismo tiempo que su delegado del Gobierno, Melilla, niega que haya evidencias de devoluciones irregulares, aunque aclarando, yo no sé cómo funciona la Guardia Civil, yo órdenes no doy, ni siquiera instrucciones. Todo lo contrario de lo que dicen y tratan de hacer el delegado del Gobierno en Melilla en Ceuta y sus asesores. Ellos dicen saberlo todo y quieren mandarlo todo en Policía y Guardia Civil. Dieron incluso 3 versiones diferentes en un solo día sobre un hecho como este. Menuda tropa, señor ministro, que diría su compañero Federico Trillo. Responsabilidades políticas que deben asumirse por activa y por pasiva. Señor ministro, alguien debe asumir responsabilidades políticas ante una situación tan grave como esta y unas decisiones tan carentes de responsabilidad política como de respeto institucional y hasta de gallardía personal. El máximo responsable de la Guardia Civil no está exclusivamente para que se le rindan honores el día de la patrona, pasar revista o no parar de realizar declaraciones altisonantes. Pero ¿cuándo trabaja este hombre? Sino, sobre todo, para dirigir al benemérito cuerpo, trabajando duro cada día y asumiendo las correspondientes responsabilidades cuando es necesario. Justo lo contrario de lo que hace su director general. En estos últimos 7 días, ha estado pretendidamente apoyando a los guardias y sus efectivos en Ceuta, cuando en realidad lo que trató en todo momento es evitar que le exigieran a él las responsabilidades políticas que en este caso le correspondían, por activa y por pasiva. Por pasiva, hice referencia ya a la plena consciencia ministerial de la gravedad de la situación en las fronteras de Ceuta y Melilla, al menos desde junio del año pasado. Pero debo recordar también que el 17 de diciembre último se debatió en esta misma comisión una proposición de ley presentada por mi grupo, en la que solicitábamos el incremento urgente de recursos dedicados a incrementar en cuantía suficiente la inteligencia y los medios humanos, tecnológicos y materiales para garantizar la seguridad de nuestras fronteras en dichas ciudades. Rechazaron incrementar los efectivos de las fuerzas y cuerpos, mejorar los medios materiales con los que tienen que trabajar, especialmente las embarcaciones. Rechazaron adoptar medidas en materia de descansos, permisos y aquellos otros que incentiven las funciones de que las fuerzas prestan en las fronteras de ambas ciudades, especialmente
a los miembros que prestan servicios en puestos de especial dificultad y en condiciones problemáticas, seguramente los destinos de mayor dificultad y penosidad hoy en la Guardia Civil. No rechazaron, porque no hubo caso de plantearlo, la ampliación del espigón de la frontera de Ceuta con Marruecos. Le agradezco que se comprometa hoy aquí a ello, pero le emplazo a que nos dé un plazo de ejecución de la obra anunciada. Rechazaron dictar desde el Ministerio... Señoría, su tiempo vaya terminando. Voy terminando. Muchísimas gracias, presidente. Rechazaron dictar desde el Ministerio del Interior una instrucción sobre los procedimientos y actuaciones que deben seguir las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en caso de detención de inmigrantes en situación irregular, que acaben de acceder al territorio español, de conformidad a la legislación en vigor. Y en este caso hubiera sido especialmente procedente y necesario. Rechazaron también adoptar medidas para afianzar la lucha contra la inmigración clandestina y canalizar los flujos migratorios por vías legales, invirtiendo recursos suficientes en integración de inmigrantes, cooperando con los países de origen y tránsito, especialmente Marruecos, para su desarrollo y lucha contra las mafias que trafican con seres humanos. Rechazaron apoyar la ampliación de la política europea de inmigración. Lo rechazaron todo, pero sé que muchos de estos puntos, especialmente los últimos, en realidad están de acuerdo. En ellos tenemos un punto de coincidencia, una política de Estado que es preciso mantener y desarrollar. Díganos si lo van a hacer, porque creemos bueno para España que existiera esa coincidencia. Además, todas esas medidas vuelven a evidenciarse como imprescindibles con los sucesos que hoy analizamos, por lo que nos diga si el Gobierno del que forma parte va a llevarlas a cabo o no. Todas o parte, las que sí, las que no. Por cierto, señor ministro, ¿qué presión sufrimos en las fronteras de Ceuta y Melilla? ¿No le parece que esa presión demuestra el tan esgrimido por ustedes en la anterior legislatura efecto llamada? Utilizaron obsesivamente este tema contra los anteriores gobiernos socialistas, advirtiéndonos que negarlo era negarse a buscar soluciones a este problema. ¿Lo asumen ahora? ¿Qué soluciones como gobierno creen que debe tener él mismo? Pero volvamos a las responsabilidades políticas, sobre todo de su director general. Las tiene por intentar esconderse detrás del cuerpo al que tiene que representar y defender, y por no entender el papel de organizaciones sociales como las ONGs al minimizar públicamente su papel, o lo que es peor aún, anunciando posibles querellas contra las que critiquen determinadas actuaciones. Termine, por favor. Ahora mismo, señor presidente. Muchas gracias por su comprensión. Le pido que desde el Ministerio del que es responsable cese de inmediato esas actitudes hacia ellas, porque aunque estuvieran equivocadas en algunas de sus apreciaciones, no puede olvidársenos nunca que trabajan en la defensa de los inmigrantes. Claro que pueden ser particularmente incómodas y reivindicativas, tanto para unos gobiernos como para otros, también para el nuestro, pero son imprescindibles para no permitir esconder debajo de la alfombra situaciones o actuaciones que no deben ser toleradas. Si algo hay que a las ONGs no se puede reprochar nada, sino que hay que reconocerlas que muchas veces con medios escasos, voluntariedad y una motivación absolutamente altruista defienden a las personas inmigrantes y sus derechos. Y no vale hacer actitudes maniqueas entre ellas y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Unas y otras cumplen con su labor, suplen con dedicación a falta de medios, actúan con convencimiento y en muchas ocasiones lo hacen coordinada y complementariamente. Exactamente lo contrario de lo que ha venido haciendo su director general en esta última semana. Acabo, señor presidente, agradeciéndole su comprensión. Muchísimas gracias. Discúlpeme, señor presidente.